El cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Jean-Luc Jordan. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompaña su servidor, Ricardo Buón Gibarrón, a nombre del comité organizador de este congreso. Me complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En esta conferencia, Responsabilidad social en la realización y visualización de piezas cinematográficas. La especialista es la siguiente. Jenny Montserrat Ramos Hurtado, mujer de la Ciudad de México, nacida en 13 de noviembre de 1991, licenciada en Artes y Negocios Cinematográficos y Televisión, especialista en dirección cinematográfica, producción audiovisual y cinematografía. También cuenta con una trayectoria como pintura e ilustradora. Ha participado en largometrajes, cortometrajes, comerciales, videos, arte y exposiciones. Ha colaborado en marcas como Grupo Modelo, BMW, P&G, entre otros. Ha ganado premios en la categoría de guión de cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Horror Macabro. Igual un concurso a mejor cinefoto en el cortometraje Reminiscencia por la revista Cine Premier. Tiene premios por el cortometraje Laura a mejor dirección y producción. Ha participado en teatro eh, con la dirección y producción de Dulzuras de Mami. También ha participado en proyectos televisivos y de entretenimiento con los estudios Paramount en canales como MTV y Nickelodeon. También es creadora de NFTs como la colección de Freedom of the Bulls o Minerva, Femme Fatal, y es productora ejecutiva y coordinadora académica en AMSI, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, donde ha gestionado y asesorado múltiples proyectos cinematográficos de los alumnos, de los cuales algunos se encuentran en festivales y han sido multipremiados. Le cedo la palabra a nuestro especialista. Ok, muchas gracias por la presentación. Ok, pues bueno, como ya se había mencionado, la ponencia que tengo el placer de plantear el día de hoy se llama Responsabilidad social en la realización y visualización de piezas cinematográficas. Como bien se escucha en mi semblanza, la cinematografía es un área de estudio en la cual me he involucrado por muchos años. Eh, no solamente es mi área de estudio, es mi pasión y podría decir que mi vida. Entonces, para mí es importante poder compartir este tipo de información y conocimiento a la audiencia y al público en general. La idea es que el cine no se vuelva como solo un tema de especialización, sino que realmente sea un tema que puede involucrar, ¿no? Como ya mencioné, al público en general y a la audiencia. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría empezar planteando cuál es el objetivo de esta ponencia. Entonces, como se plantea aquí, la ponencia dará un marco general sobre la importancia de la cinematografía como un medio artístico, una industria, una herramienta mediática, política y cultural. También hablará de la responsabilidad que hay que tomar como creadores y como la audiencia también que somos a la hora de realizar y ver una película. El cine tiene un gran impacto en la sociedad que logra acaparar la forma de ver de cada individuo en relación con su interpretación de la vida y su desarrollo en sociedad. El cine, desde su origen, ha pasado por una constante evolución técnica y creativa que ha sido usada para varias tareas propagandísticas, publicitarias y artísticas que han causado fenómenos históricos como en la Alemania nazi o en la Rusia de Lenin, evidenciando al cine como una herramienta al servicio de su utilidad. Ok, dicho esto, este marco general, quiero aclarar que, bueno, no solamente se van a tocar temas respecto a la Alemania o la Rusia de Lenin, sino que también tocaremos temas relacionados a la industria cinematográfica mexicana, que es lo que tenemos más cercano y lo que podemos comprender con mayor naturalidad. Pero justo la ponencia tiene algunos otros ejemplos que nos podría dar un marco mucho más profundo respecto a este fenómeno, ¿no? Que surge a partir de la creación del cinematógrafo. Bueno, para comenzar, antes de clavarme como en mi área de estudio, que es el cine, me gustaría dar una introducción y cavilar un poco respecto eh, a la función, ¿no? Del arte. A este, digamos, capítulo de la ponencia le puse el artista como un servidor de la verdad.
antes de leerme estas citas planteadas aquí, me gustaría hablar un poco de este libro, que para mí ha sido como de los ABC del mundo cinematográfico. El autor es Andrei Tarkovsky, el libro se llama Esculpir el tiempo, me parece una gran obra literaria en la cual el cineasta soviético tiene la apertura de poder hablar desde su punto de vista personal de qué ve el arte, al menos para él, y qué significa para él el cine. Eh, ha sido un libro que me ha marcado muchísimo, que me ha hecho comprender y entender de alguna forma las cuestiones del arte eh, y resignificarlo, ¿no? Realmente yo a lo largo de mi vida he leído cientos de definiciones sobre lo que es el arte, sin embargo, he decidido citar a Tarkovsky porque cuando lo leía él, realmente comprendí de alguna forma eh, qué relación tiene el arte con la sociedad, con la población, y sobre todo en comprender si tiene una utilidad en este sentido con la población misma y con el creador de la pieza artística. Entonces, bueno, también antes de leer un poco estas citas, me gustaría platicar de una entrevista que hace tiempo leí. Esta entrevista la hace Osvaldo Ferrari, un periodista argentino, se la hace a otro gran artista. Él no es cineasta, él es escritor, que se llama Jorge Luis Borges, a quien le preguntan directamente para qué sirve la poesía. Eh, Justo yo cuando doy clase me gusta parafrasear esta parte, ¿no? No más allá de para qué sirve la poesía, para qué sirve el arte. Yo recuerdo que en esa entrevista bien se plantea que la respuesta de Borges es la siguiente, ¿no? Bueno, que su respuesta más bien es una serie de preguntas, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué sirve la poesía? Para qué sirve el arte? Pues sirve para, es como preguntar para qué sirve la muerte, ¿no? ¿Para qué sirve el sabor del café? ¿Para qué sirve el universo, ¿no? Para qué sirvo yo en esencia? Eso me pareció bastante interesante, ¿no? Porque realmente cuestionarnos para qué sirve el arte puede ser como un debate eterno, ¿no? Realmente no hay como una definición literalizada o racionalizada, porque el arte al final del día, pese a que trabaja a partir de la técnica, también involucra, ¿no? Cuestiones de índole mucho más, podría mencionarlo, porque lo dice Tarkovsky en el libro, de un índole espiritual, filosófico y de un estado de conciencia puro del individuo. Entonces, estos tres conceptos, mencionándolos, parecen como muy abstractos en primera instancia, pero cuando uno se involucra en el arte, creo que comprende, ¿no? La labor que este tiene sobre la población. Entonces, bueno, dicho todo este rollo, pasemos a estas citas que me gusta leerlas y sobre ello cavilar un poco. En primera instancia, bueno, ya planteé esta pregunta, el arte tiene una funcionalidad concreta en el mundo. Eh, Estas citas son del libro de Esculpir el tiempo. La primera dice, todo arte, salvo el destinado al consumidor como una mercancía, es explicar al artista y a los demás por qué se vive, cuál es el sentido de la existencia. Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho sentido con lo que Jorge Luis Borges responde, ¿no? En esta entrevista. Creo que tienen cierta conexión estas dos respuestas que me parecen sumamente concretas y puntuales sobre el arte. Eh, el segundo punto o la segunda cita es explicar a la gente la razón de su existencia en este planeta, o si no, explicarlo al menos, o si no explicarlo, al menos preguntarlo. Así el arte como la ciencia es un medio para apropiarse del mundo, un instrumento para conocerlo en la larga jornada del hombre hacia lo que se llama verdad absoluta. ¿Ok? Obviamente son términos como sumamente filosóficos. Me encanta esta parte donde dice que es un instrumento para conocer, ¿no? La vida, no desde el punto de vista de la ciencia, las matemáticas también como un lenguaje abstracto, sino desde esta parte como emocional, esta parte interna, ¿no? Espiritual, reitero, diría Tarkovsky, en la búsqueda de una verdad absoluta. Eh, yo puedo entender que en la vida no existen los absolutos, sin embargo, hay cosas que al final del día te permiten, ¿no? Comprender el por qué estás aquí, ¿no? Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida nos hemos preguntado para qué estoy en la vida, ¿no? O sea, cuál es mi utilidad, cuál es mi función, ¿no? Dentro de esta experiencia humana, ¿no? Que es vivir. Y creo que el arte hace satisfactoria como este camino, porque nos conecta con estas grandes preguntas sobre la vida misma. Eh, Después, tengo otras dos citas más.
La siguiente es: el arte se dirige a todos con la esperanza de crear una impresión, un choque emocional y hacerse aceptar, no a través de un razonamiento irrefutable, sino por la energía espiritual que el artista puso en su obra. Eso me encanta. Y esto me hace pensar en otro autor que leí hace mucho tiempo que se llama Roland Barthes. Eh, Él tiene un libro que se llama La Cámara Lúcida, que es un libro muy relacionado a la fotografía, en el cual plantea dos términos bien interesantes, que creo que se podían ahondar con estas citas, sobre todo cuando menciona mm, que bueno, ¿no? Acercarse como al arte no es solamente un razonamiento, sino es una energía espiritual. Entonces, estos dos términos que menciona Roland, uno es el studium y otro es el punctum. Él menciona, ¿no? Que cuando nosotros vemos una fotografía, que yo igual como lo llevo a todas las áreas o expresiones artísticas, dice, cuando tú ves una obra, una pieza artística o la fotografía misma, hay solo dos formas, ¿no? De percibirla. La primera tiene que ver con cuestiones meramente del razonamiento, de un pensamiento lógico y de estudio, por eso el estudio, donde tú puedes percibir la obra como bella en términos filosóficos o meramente estéticos, eh, justo, ¿no? Por su estudio, por su composición, por su paleta de color, por su contexto, por los elementos que plantea, ¿no? Por la melodía, por el ritmo, por el guión, ¿no? Por, no sé, el hilo narrativo, etcétera. Entonces uno puede hacer el estudio de la obra a partir de eso, ¿no? De conocer en esencia las estructuras técnicas y sobre ello eh, poder, ¿no? Ubicar si es una pieza artística valiosa, con todos los estándares estéticos, o si no lo es. Pero hay otra parte que menciona Roland que me encanta, que dice que hay veces que ni siquiera un pensamiento racional y lógico nos da la apertura de comprender y entender y explicar sobre todo qué nos evoca o qué nos enseña esta pieza artística. Entonces menciona el punctum como la gran punzada en el pecho, ¿no? Cuando tú ves una película, ves una pintura, ves una foto, escuchas una canción y de repente dices, no entiendo por qué me gusta tanto, ¿no? ¿Por qué me hace sentir cosas? ¿No? ¿Por qué me remueve las entrañas? ¿No? O me pone en un estado de éxtasis o de catarsis. Y dice Roland Barthes que es justo, ¿no? Es el punto ahí donde el arte se vuelve magnífico, ¿no? Omnipresente, porque justo llega a todas partes en esa esencia, ¿no? De la punzada, que ya no tiene que ver con cuestiones racionales, porque es inexplicable comprender cuál es el fenómeno o cómo sucede eso dentro del individuo a nivel mental y hasta físico, ¿no? Entonces, esta parte me encanta, ¿no? Señalarla, porque justo también tiene que ver como comprender cuál es el poder del arte, ¿no? O sea, realmente por qué es que es necesario en la vida humana, ¿no? Dentro de la población, dentro de la comunidad, dentro de un país, el mundo mismo, ¿no? Vamos con esta última cita que dice, el arte es comunicar. Las obras de arte, a diferencia de las obras científicas, no tienen ningún objetivo práctico. Eso me encanta. El arte es un metalenguaje a través del cual los hombres tratan de comunicarse entre sí, conocerse y asimilar sus experiencias. Eh, Creo que aquí también ya deja un poco más claro, ¿no? Cuál es el objetivo del arte. Como dice aquí, no tiene, al menos no una utilidad práctica. Simplemente funciona como un metalenguaje, una forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿no? Una forma en la que podemos interpretar el mundo y sobre eso compartir esas interpretaciones, ¿no? Compartir esas sensaciones, esas emociones, esas ideas que nos permite obtener estos cinco sentidos en relación al mundo en el que nos desarrollamos. Entonces, al final del día, lo que quiero llegar con todo esto también es que como artistas y como observadores del arte, es muy importante comprender, digamos, eh, el poder que tiene el arte dentro de la sociedad. Eh, Creo que el arte mismo a lo largo de la historia ha cambiado percepciones de personas, de países, de estados. Se ha luchado, ¿no? Por el nombre del arte. Entonces déjenle esta cita para hilar otra idea más que tengo que me parece adecuada como externar. Dice, el arte nace y se afirma ahí donde existe una sed insaciable e intemporal por lo espiritual, por el ideal, una sed que une a la gente en torno al arte.
el arte moderno ha equivocado su ruta al abandonar la búsqueda del significado de la existencia por la afirmación de la individualidad en sí misma y adquiere un aire sospechoso cuando lo que debería ser un acto creativo es la proclamación del valor intrínseco del acto personal, pero la individualidad no se afirma a través de la creación artística, ya que sirve a una idea más alta y comunitaria. El artista es siempre un servidor perpetuamente en deuda por el don que le fue dado como un milagro. Algo que me gusta de esta cita es que menciona, ¿no?, que el arte, al menos en esta época moderna, ha sido un poco tergiversado. Bueno, también comprendamos que Andrei Tarkovsky es soviético, entonces él tiene un ideal bastante claro, ¿no? Comunitario, de todos, comunista al fin y al cabo. Entonces, bueno, en esta época moderna, algo que me he percatado, soy docente también, doy clases a alumnos, asesoro proyectos, es que hay veces que se comprende, ¿no? Al final el artista busca colocar y posicionar sus ideas, ¿no? De manera muy particular, creyendo en sí mismo que el artista es una persona que tiene como la verdad absoluta. El artista no lo tiene, el arte sí. Esa es la gran diferencia y lo que se confunde, ¿no? Al final el artista humano, falible, y en este sentido el arte no tendría que servir solamente al ideal de una persona, que la intención de un artista evidentemente es comunicarse. Pero ¿por qué un artista desea comunicarse? Porque evidentemente desea una aprobación social sobre lo que vierte hacia ella, sobre lo que cree de ella. Entonces, en este sentido, el artista debería de tener mucho cuidado, ¿no? De lo que habla, de lo que escribe, de lo que filma, de lo que fotografía, porque al final tiene un impacto. Ya vimos las razones de por qué tiene ese impacto, ¿no? No solamente porque apela a la parte racional, sino esta parte emocional que tiene el individuo y que también es importante fomentar, educar y, y cuidar bastante. Entonces, al final del día, el arte o uno como artista no busca eh, imponer sus verdades, sino lo que sucede es que servimos a la realidad en la que vivimos. La realidad se nos presenta a todos como un igual. Sin embargo, a partir de la interpretación, nuestros sistemas de creencias, nuestros estudios, la forma en la que nos involucramos social, mente, etcétera, hace que este mundo sea interpretable de 20.000 formas. Pero en este sentido, entonces, el artista sirve a la verdad, sirve a la realidad vertiendo sus verdades, no busca o no debería de buscar imponer a partir del ego una necesidad imperiosa por tener la razón ante todo, sino simplemente plantear lo que busca comunicar como una apertura para que los demás tengamos esta capacidad de cuestionarnos la vida misma. Entonces, por eso este título, ¿no? El artista como un servidor, a la verdad un servidor a la sociedad, a la población. Entonces, dicho esto, y ya como conclusión del primer, digamos, capítulo de esta ponencia, es comprender que el arte es ético y como es ético o tiene esta búsqueda de la verdad y de la ética como el valor del bien, es importante tomarlo con mucha responsabilidad por su valor filosófico intrínseco, ¿ok? El arte tiene un deber y un objetivo que debería motivarnos a los artistas y a los que observamos el arte a apreciarlo con mejor detalle y con mayor responsabilidad. Bueno, dicho esto, vayamos al siguiente punto. En este caso me gustaría hablar ahora sí de la importancia del cine en la sociedad. Hilando esta parte de cavilación respecto al arte y su importancia, su utilidad, es importante comprender, ¿no?, que el cine es considerado el séptimo arte, es el más viejo de todos, del cual hasta tenemos evidencia de que en qué año nació y en qué lugar, algo que no sucede con la pintura o que no sucede con la literatura, pese a que hay grandes estudios, hay muchas variantes sobre su nacimiento. Sin embargo, en el cine, históricamente hablando, porque justo ya está en una era moderna, donde el registro de las cosas es mucho más fácil de tener, de obtener. Entonces, bueno, el cine a partir de 1895, que se creó el cinematógrafo en Francia, a través de un invento de los hermanos Lumière, ha tenido un auge importante en todos los sentidos.
Como mencionaba, es considerado el séptimo arte, pero también el cine no está peleado con la sociedad de consumo. Es ahí donde también el cine tiene un papel importante como una industria mundial. Entonces aquí tengo una frase que me gusta muchísimo de eh, Thomas Alva Edison que dice: quien controla el cine controlará el medio de influencia más poderoso. Es interesante, pero cuando surge el cinematógrafo, eh, les digo que es un invento de los hermanos Lumière. Thomas Alva Edison, ¿no? Se pelea la patente. Él igual tiene varios inventos previos que no son el cinematógrafo per se, pero que bueno, ya nos permite ver imágenes en movimiento. Entonces, cuando surge esta gran noticia de este gran invento, Thomas Alva Edison decide demandar para obtener la patente. Al final del día no la ganan los hermanos Lumière, entonces por eso históricamente se le da el, el reconocimiento de su creación a ellos. Pero bueno, después de este gran duelo legal que duró más o menos como 10 años, pues Edison se dio por vencido, pero él empezó a crear, ¿no? Como sus propios inventos para reproducir imágenes o movimiento, y de ahí parte, ¿no? Esta frase, porque de manera muy temprana se dio cuenta del potencial que tenía este instrumento. En aquel tiempo, 1897, que es esta cita, todavía no se plantea el cine como una pieza artística. Se considera más bien un medio de entretenimiento. Eh, Mientras va evolucionando el cine, pues obviamente se va reinterpretando su utilidad y sus formas, sobre todo. Eh, Previo a esto no había como un estudio formal del lenguaje cinematográfico. Posterior llegan bastantes estudios respecto relacionados a la semiótica y bueno, al estudio de la imagen. Y de ahí, ¿no? Se plantean como este lenguaje y estas metodologías para poder trabajar de manera mucho más adecuada las imágenes, ¿no? Y poder a partir de ellas contar historias o evocar conceptos. Entonces, bueno, aquí tengo otra cita que dice: el cine es reflejo del poder de la antropología visual. La representación no es un espejo de la realidad, pero aparenta serlo, ya que la significación de los mensajes icónicos está culturalmente determinada. Son dispositivos codificados, son un lenguaje que al leerlos como textos para su interpretación dependen de los contextos, tanto el de su construcción o emisor como el de la recepción. Eh, para comprender esto, me gustaría también hablar un poco del abuelito del cine. Eh, es el teatro, evidentemente. Vamos a hablar de los antiguos griegos un poco, de manera como muy resumida, pero bueno, en la antigua Grecia, la forma en la que se logra conectar con la población y poder educarla es a partir de justo el teatro o el arte dramático, ¿ok? Entonces, se plantea, ¿no? Que estaban aquí sus grandes centros donde se presentaban estas obras de teatro. En aquel tiempo solo existían dos géneros, que era el género comedia y el género tragedia. Son los dos géneros dramáticos puros. Ahorita ya existen variantes y algunos mucho más contemporáneos como la pieza, la tragicomedia, la farsa, el melodrama, etcétera, etcétera, pero en aquellos tiempos solo se planteaban dos: comedia y tragedia. La tragedia se dice que es el género como más, ¿cuál es la palabra? Como sublime, supremo. eh, Usualmente en las tragedias se hablaba de los dioses o de gente muy importante, reyes, etcétera, mientras que en la comedia se hablaba del vulgo, de la población, ¿no? Del pópulo. En la tragedia se trataban justo temas relacionados a los defectos de carácter del individuo, eh, y lo que se buscaba era que a partir de la obra de teatro, ejemplo de la tragedia, el espectador comprendiera a partir de lo que también escribe Aristóteles, porque Aristóteles tiene un hermoso texto que se llama La Poética, donde describe todo este fenómeno del teatro dentro de la antigua Grecia y hasta la fecha en las piezas cinematográficas, donde habla de la anagnórisis y la catarsis, que es el reconocimiento de ti sobre un personaje para hacer tuya la idea o la emoción del personaje y después, ¿no? Tener la famosa catarsis, que es literal, el vómito de emociones, donde uno de alguna forma se vacía de estas sensaciones que le da la pieza dramática. Por eso unos lloramos, otros reímos, ¿no? Cuando vemos cine, lo mismo pasaba con el teatro en aquellos tiempos,
Entonces, bueno, la idea era justo eso, ¿no? Presentar problemáticas, defectos de carácter del individuo para que el espectador pudiera verse reflejados en estos elementos, en estos conflictos, y que pudiera comprender, ¿no? Que si estaba haciendo eso no era lo correcto. O sea, al final del día tenía un índole moralista y educativo. A diferencia de la comedia, su objetivo era el mismo, pero a diferencia ahí se trataban como temas, les digo, del pópulo de la población, y aquí se enaltecían, se exaltaban los efectos de carácter, pero trataban más de temas como del pueblo y de la sociedad en comunión, ¿no? Como, no sé, la envidia, quizá los recursos y así. Entonces, a partir de una pieza dramática, reitero, se planteaba lo mismo, resignificar, reconocerte dentro de ese elemento dramático y sobre eso reeducar tu mente, comprender que estaba bien o que estaba mal. Entonces, dicho todo esto, el cine opera de una manera muy similar en esta época, ¿no? Desde su existencia. Más adelante daré unos ejemplos de cómo el cine se ha posicionado para reprogramar a la sociedad y a poblaciones enteras en todos los sentidos, ¿no? No solamente en cuestiones de consumo o educativos, sino también propagandísticos, ¿no? Políticos y de consumo. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Justo, aquí comienzan los ejemplos. El primer ejemplo que traigo, que me parece un momento histórico bien interesante en todos los sentidos, y el cine no se queda atrás dentro de este gran suceso, que es la llegada de Joseph Goebbels y el Partido Nacional Socialista. Mm, entonces, bueno, como bien saben, bueno, solo un poco de contexto. Doy por hecho que muchos conocemos a Joseph Goebbels, que fue el encargado de la propaganda nazi. Él eh, transformó el cine a una arma de manipulación. Tiene varios textos, este señor, respecto a ello, que me encantan, porque el patrón del cine alemán era eso, la propaganda como una forma artística. Entonces él pretendía conquistar a las masas a través del cine. En el Tercer Reich eh, había un gran contenido cinematográfico y más o menos la sexta parte de ese contenido cinematográfico era propagandístico. De hecho, hay tres documentales que me encantan muchísimo, de una cineasta alemana que se llama Leni Riefenstahl. Eh, Ahorita los menciono, me parece por aquí. Aquí está, Leni Riefenstahl. Y estos tres documentales, El triunfo de la voluntad, Día de Libertad y Olimpia. Mm, en ese momento, según las entrevistas que le hacen a Leni Riefenstahl después de la Segunda Guerra Mundial, dice que ella hizo El triunfo de la voluntad mucho antes de la guerra y que en ese sentido su intención no era, en apariencia, tener una idea propagandística que estuviera al servicio del Partido Nacional Socialista. Ella ganó muchísimos premios por este documental, El triunfo de la voluntad. Sin embargo, cuando termina eh, la Segunda Guerra Mundial, ella es considerada pues parte fundamental, ¿no? De este poder de manipulación que se ejerció al pueblo alemán para convencerse, ¿no? De estas ideas muy puntuales que tenía el Partido Nacional Socialista. De hecho, Joseph Goebbels, Leni Riefenstahl, entre otros, también erigieron una escuela profesional de una gestión para cineastas políticamente confiables, en las cuales prácticamente se les enseñaba a los interesados en el séptimo arte a cómo contar historias a partir de reglas propagandísticas. En este sentido, estamos hablando de que Joseph Goebbels entendía el poder del cinematógrafo y por ello empezaba la precensura, donde no todos podíamos hablar de ciertas cosas, porque como ya lo mencionaba con los griegos, existía como esta posibilidad, ¿no? Existe esta gran posibilidad de poder como reprogramar, ¿no? La visión de la población. De hecho, también se inventaron unos premios, no fueron como muy famosos, en los cuales se premiaba justo al valor cultural y el valor hacia las personas, con el único fin de incentivar y promover, pues, películas de cierto índole,
¿no? En las cuales realmente no había libertad de expresión. Entonces te premiaban en tanto hablaras de lo que era conveniente para este sistema propagandístico que había ejercido el Partido Nacional Socialista. Justo aquí hay una cita de Leni Riefenstahl de lo que estoy hablando. Dice, hice el triunfo de la voluntad mucho antes de la guerra y recibí por ese documental todos los premios imaginables y a ningún periódico se le ocurrió decir que era una película de propaganda nazi. Después de la guerra, todos los periódicos empezaron a decir que sí lo era. Eso ocurrió porque perdimos la guerra y porque se hicieron muchas cosas horribles en nombre del pueblo alemán y había que buscar un chivo expiatorio y me escogieron a mí porque había hecho la mejor película de la época. Esto también está interesante, que no lo había planteado, pero también cavilando esta cita, eh, pues o no el triunfo de la voluntad, una pieza propagandística eh, legítima del Partido Nacional Socialista, el hecho de que posterior a esta película la marcaran como una película propagandística en sí mismo es propagandismo, ¿no? Norteamericano, que justo no querían, ¿no? Como que el cine alemán también se posicionara como del mejor cine mundial. Eso es ampliando esta cita, porque Lenny habla de muchas más cosas respecto a esta película. Eh, Después hay una anécdota que acabo de recordar que me gusta muchísimo respecto a este tema. Hay un cineasta que se llama Fritz Lang, que han de ubicar por una película muy famosa que se llama Metrópolis de 1927. Eh, Justo más o menos me parece, igual como por 1935, 34, Joseph Goebbels va y visita a Fritz Lang, ¿no? Y prácticamente lo invita a generar un cine de calidad hacia los nazis. Joseph Goebbels decía que el hecho de también de posicionar el cine alemán como de los mejores cines era una forma propagandística de humillar al talento de otros países, ¿no? Y sobre ello enaltecer, ¿no? El arte del régimen. Joseph Goebbels odiaba las vanguardias soviéticas y norteamericanas y buscaba un cine mucho más nacionalista que hablara de la antigua Alemania. Joseph Goebbels apelaba a generar un cine que él lo menciona como un artesano, a lo que Fritz Lang le responde que no, batea totalmente a Joseph Goebbels. Eh, entonces le dice, ¿no? Fritz Lang, que el cine no puede ser totalmente sano, ni censurado, ni controlado, porque eso está fuera como de las características del arte y está fuera de su esencia como artista. Dice que realmente el arte, no, o sea, raramente es sano y casi siempre será visualizado como decadente por las conciencias burguesas, cotidianas e idiotizadas, ¿no? Dándole prácticamente así una bateada a Joseph Goebbels sobre su plan. Pese a que había muchos aliados, había también muchas personas que estaban en contra de este uso del cine como un medio propagandístico. Pero bueno, hasta aquí no termina la historia del cine dentro de estos movimientos políticos. También durante la Guerra Fría se lleva a cabo en Estados Unidos una de las más grandes persecuciones a todo aquel que no demostrara lealtad absoluta al gobierno norteamericano y que se planteara como parte de un partido comunista. Eh, Justo Joseph McCarthy generó una cacería de brujas, no solamente en el medio cinematográfico, sino en todas las áreas, pero hay un pasaje histórico en relación al cine que se llama La cacería de brujas, que es lo que menciono, que fue una cacería que se generó en Hollywood. Entonces, había listas negras enormes con nombres de actores, guionistas, fotógrafos, directores que eran considerados comunistas y entonces prácticamente eran vetados de trabajar en cualquier industria hollywoodense y en algunos casos hasta sacados del territorio norteamericano. De hecho, este cineasta español, Luis Buñuel, que bueno, hizo una gran trayectoria tiene una gran trayectoria aquí en México, hizo muchísimas películas, Los Olvidados, Berenice, él, etcétera, etcétera. Realmente su intención era hacer cine en México, él realmente
escapó después de la Segunda Guerra Mundial, escapa de España, llega a Estados Unidos y justo es acusado por Salvador Dalí. Salvador Dalí y Luis Buñuel eran súper amigos, ¿no? En España, de hecho, hicieron El perro andaluz, pero Salvador Dalí sí era un fiel seguidor de las ideas franquistas. Entonces, él obviamente se queda en territorio español, a lo que Luis Buñuel pues dice, no, yo me retiro, llega a Estados Unidos y es aquí cuando llega una carta de Salvador Dalí justo a Joseph McCarthy, acusando a Luis Buñuel de comunista. Tenían cuestiones personales ellos, que llevó a Salvador Dalí a acusar a su ex mejor amigo. Justo le aparece en la lista negra y deja de tener empleo en Estados Unidos. Eso es lo que le hace que llegue a territorio mexicano y aquí pueda hacer su gran filmografía. Mm, También había un comité, ¿no? Aquí en Hollywood que se llamaba el Comité de Actividades Antiamericanas. Aquí se regulaba el contenido de las obras para que no hubiera ningún rastro de intención comunista. Hubieron muchísimos juicios en Hollywood, ¿no? Gente acusada no solamente de comunistas, sino de criminales, todo para tener este control respecto a estas ideas que involucraban a la Unión Soviética y Estados Unidos, por lo tanto la Guerra Fría. También había un sindicato de guionistas en el cual decían que había un hervidero de comunistas, muchos de ellos quedaron desempleados. Les digo, muchos abandonaron el país y se instalaron en México. Entonces, bueno, todo esto que les menciono es también para comprender, ¿no? Cómo desde Hollywood, Joseph McCarthy buscaba tener un control, ¿no? Para este adoctrinamiento y propagar ideas mucho más norteamericanas y de consumo más que comunistas y soviéticas, ¿no? Porque estaban en guerra. Y el cine fue una arma totalmente planteada como, como peligrosa, vamos, en esta cuestión, ¿no? De adoctrinamiento a la población. Después tenemos el caso de Vladimir Lenin y el cine revolucionario. Vladimir Lenin tiene una cita que dice que de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Después de la victoria de la Revolución Comunista o la Revolución Bolchevique de 1917, pues bueno, el país tiene un alto índice de analfabetismo. Entonces, muchos teóricos del cine, entre ellos Kuleshov, Eisenstein, Bertov, Budovkin, creo que ya mencioné Bertov, todos ellos se vieron inmersos en esta búsqueda de comprender la importancia del cine y cómo poder utilizarlo para reeducar a una población que no sabe leer ni escribir. Entonces, prácticamente, Vladimir Lenin, el cine revolucionario, fue muy importante para poder reeducar a la población en esta época. Eh, yo soy fan de los rusos, tengo que admitirlo. Mucha de la teoría respecto al funcionamiento de la imagen, la yuxtaposición de imágenes, el ojo cámara, si el cine es objetivo, si es subjetivo, los puntos de vista, las puestas en escena, los elementos que conviven en esta puesta en escena. Todos estos soviéticos ya mencionados fueron quienes implementaron todo este conocimiento y que se usa, ¿no? En todas las escuelas en el mundo, vamos, toda esta teoría. Entonces, considero que este momento histórico del cine como una herramienta a la revolución fue bien importante y bien interesante, ¿no? Hay una película que justo es la que está aquí al lado, es un estilo que se llama El acorazado Potepkin, es una película dirigida por Eisenstein. Es una película, ¿no? Que narra justo de este movimiento de la clase obrera, ¿no? Por tener un trato justo. Y imagínense, ¿no? O sea, este tipo de cine se le planteaba a una población que no sabía leer ni escribir. Entonces, claro, ¿no? Todos estaban efervecidos, ¿no? Por estas ideas de la revolución, ¿no? Donde la revolución era buena. De hecho, en Rusia, en la URSS, bueno, sí se planteó, ¿no? Así tal cual, el cine revolucionario. Entonces, en las escuelas de cine se buscaba que parte del sistema de este cine revolucionario debería de tener un cierto grado de experimentación. O sea, su idea era así, y era innovar,
¿no? Y descifrar el cine como una herramienta en todos los sentidos. Eh, Bertov, por ejemplo, él busca, a partir de su teoría del cine ojo, comprender que la cámara es una pupila, ¿no? Que es inhumana y que por lo tanto puede ser sumamente objetiva y que puede permitirse este cinematógrafo, la cámara, poder utilizarse para ejecutar estudios, ¿no? Respecto a el comportamiento de la población, ¿no? Entonces, él tiene algunos documentales donde se va a Moscú, pone la cámara y deja que grabe, ¿no? Deja que la gente, ¿no? Se interpreta a sí misma frente a la cámara. Él busca no intervenir dentro de lo que, dentro de lo que se está planteando en la puesta en escena, estilo documental. Entonces él dice, ¿no? Que la cámara es muy útil, ¿no? Para justo estudiar, ¿no? A la población, a las personas, es más, a la realidad misma. De hecho, ellos plantean, ¿no? Que el cine es una representación de la realidad. Que, bueno, hay otros teóricos del cine que están en contra. Yo considero que es lo más allegado a lo que el cine realmente es, representa nuestra realidad. Si no la representara, no podríamos comprenderlo. No podría suceder todo este fenómeno, ¿no? Que planteaba cuando hablaba de los griegos, o lo que se plantea en estos ejemplos, ¿no? De cómo el cine ha provocado propagar ideas, ¿no? Dentro de la población. Pero bueno, esto por un lado del mundo. Ahora vayamos al cine mexicano como creador de estereotipos. Este tema que planteo me gusta muchísimo porque ahora sí va en relación a los fenómenos que ha ocasionado el cine nacional dentro de la población mexicana. Aquí, como bien se plantea, dice, el cine es una memoria gráfica auditiva que ofrece diversas propuestas generadoras de la memoria de un país o del mundo, ¿no? Gracias al cine ahora podemos conocer también China. Bueno, ahora, ¿no? A partir del medio audiovisual, redes sociales, ¿no? Nuestros dispositivos de imágenes, ordenador, celular, etcétera, podemos conocer el mundo. Entonces eso también me parece muy interesante, pero planteando solamente al cine como esta herramienta generadora de memorias, pues el cine también, ¿no? Tiene su historia y nos da ciertas memorias de por qué la población se desarrolla como nos desarrollamos, vamos, ¿no? Entonces, hay varios géneros que existen dentro del territorio mexicano, pero solo decidí seleccionar algunos cuantos para dejar claro algunas cuestiones respecto a lo que creemos del mundo, ¿no? Como sociedad mexicana. Entre ellas trajo un ejemplo que es el género de pecadoras, que es un género, hay muchísimas películas de esto, aquí cito una que me gustó muchísimo, que se llama La Mujer del Puerto, en 1934. Este género de pecadoras, como bien dice, al formarse un género, eso quiere decir que tiene reglas y características. Entonces, podemos ver estas reglas y estas características en varias películas. Entonces, así se genera o se crea un género. Entonces, el género de pecadoras, entre sus reglas, era que siempre debía haber una joven provinciana con pérdida de la virginidad, era abandonada por su seductor y se convertía en una prostituta, ¿no? Por eso el género de pecadoras. Aquí esto empezó a generar estereotipos y clichés sobre la mujer, que sin meterme en mayores cuestiones, creo que hasta la fecha hay varias ideas de este tipo en muchas personas respecto como a con, controversializar, ¿no? La sexualidad de las mujeres. Este tipo de películas también tenían una carga moralista católica, en la cual por eso se le hacía a estas películas también que se le generaban un culto a la madre, que adquiría como aspectos fantásticos derivados de pues un cierto machismo. La prostituta era deidificada, ¿no? Por su llamado a lo prohibido, ¿no? Repleto como de glamour, pero también tenía como rasgos melancólicos. Entonces, estos estereotipos de mujeres eran estigmatizadas, perdón. Y, y bueno, ¿no? Las prostitutas tenían como este atractivo demoníaco y los hombres que se involucraban con ellas sentían la culpa porque estaba esta figura del matrimonio, de la madre, de la familia.
No había una necesidad del sacrificio a partir de las mujeres a las que se les consideraba pecadoras. Entonces, al final, ¿no? Al final, esta carga moralista y católica, ¿no? Por tus pecados, ¿no? Llegarás al infierno. Entonces, eran mujeres así, ¿no? Que terminaban, ¿no? Como en situaciones terribles por las decisiones que había tomado. Y bueno, el hombre era bueno y mártir, ¿no? Y la madre le decía, sí, hijo, yo te protegeré. Entonces son cosas bien interesantes, ¿no? Que fueron partiendo del cine, ¿no? Y de la forma en la que contábamos historias. Tenemos otro género, por ejemplo, que es el género revolucionario. Podría decir que fue similar al cine revolucionario soviético, pero no es tan así. Realmente nuestro cine, eh, en algunas películas era vulgarizada la revolución porque la intención política era justo que la gente no mm, olvidara, vamos, ¿no? Esta lucha revolucionaria que existió. Entonces también había mucha censura por muchos sexenios respecto a cine con contenido revolucionario, ¿no? Lidera olvidar ese momento histórico de nuestra vida mexicana y continuar. Pero hay algunas películas que me parece importante señalar que casi no son vistas o conocidas más bien, pero que plantean, ¿no? Una vista bastante interesante de mexicanos para mexicanos contándonos este suceso histórico, ¿no? Que es la revolución. Está el prisionero 13, el compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villa. Después tenemos el género ranchero. El género ranchero, digamos que es un género muy, muy mexicano, inventado por nosotros 1000%. De hecho, este género nos posicionó muchísimo en aquella época en distribución internacional, en festivales, en que en otros países extranjeros, en Europa, Estados Unidos, nos conocieran, ¿no? Como una industria y como creadores de películas. Usualmente este tipo de cine hablaba sobre nuestro país, nuestra cultura. Este cine buscaba como la intención era una búsqueda de la identidad y una reconstrucción, ¿no? de nuestra identidad nacional. Era como esta intención de un cine propio, lo que ya mencionaba. En este tipo de películas la trama era sumamente ingenua, estaba llena como de música y personajes sencillos, poco profundos. La película más reconocida de este género, si no es que la que se planteó para inventar ese género fue Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes. Eh, Aquí se presentaba al clásico charro mexicano como un hombre guapo, alegre, enamoradizo y fiel a su pareja, con un alto sentido del honor y la lealtad, y que a la primera oportunidad que se le presentase cantaba. Entonces es curioso, pero a partir de este género ranchero se estereotipó al mexicano como que siempre vestimos con sombrero de charro y así. Luego hablo con amigos extranjeros, eso es muy divertido, ¿no? Y creen que van a llegar a México y todos vamos a estar vestidos así, ¿no? Como adelitas y ustedes como charros. Pero bueno, fue porque era la intención, ¿no? De buscar un cine nacional, un cine propio. Entonces de ahí el estereotipo mexicano, ¿no? Con sombrero y todo, ¿no? Cantando en estas haciendas y así. Pero no era lo único que sucedía en México, realmente hay varios escenarios, pero como se internacionalizó a partir del cine, se planteó que México era así para el mundo. Después tenemos el género de melodrama familiar. Este cine era usualmente, eran historias eh, de clase media, integrada por los viejos hacendados cuyos privilegios habían sido reducidos por la revolución. Entonces era siempre justo el punto importante de la familia. Era, ya saben, ¿no? La familia como una sagrada institución en un universo católico, prolífico y anacrónico, donde se propagaban ideas como la obediencia y la resignación. El sexo era un tema obviamente vetado en este género, solo se permitía la entrada a lo que saltara el núcleo familiar. Siempre se centraba curiosamente como en épocas navideñas. Al padre se le veía como un abastecedor de lo indispensable para la vida y digno ejemplo para seguir. La madre abnegada, ¿no? Resignada, que obedece fielmente al esposo, los hijos como buenos estudiantes, trabajadores, la hija inocente, ¿qué más? El hermano descarriado, ¿no? Que regresaba, ¿no? Siempre a pedir perdón a la familia, como el hijo pródigo. Todos estos justo estereotipos
siguen siendo planteados hasta la época. Creo que todo esto que les estoy mencionando les ha de resonar, por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? Casi siempre este es el recurso justo para propagar estas ideas. Entonces eran películas, les digo, sobre la familia mexicana. Era un género que era bastante retrógrado, era una base de las relaciones humanas bastante moralista y poco creíble, realmente, ¿no? Como falso, pero eso intentaba propagarse para que justo el núcleo más importante dentro de la población mexicana fuese la familia. Pueden estar en contra o no, aquí lo importante es comprender de dónde vienen estas ideas que a veces no comprendemos por qué las creemos o por qué la población se comporta de cierta forma, o etcétera. Ah, aquí hay una película que cito, que me gustó muchísimo, dice Cuando los hijos se van. Eh, una película que representa este género del melodrama familiar. Después tenemos el género de melodrama rural. Este género es bastante interesante. Yo cito aquí al Indio Fernández, porque el Indio Fernández fue quien experimentó o quien generó como este tipo de cine. Una de sus películas se llama Flor Silvestre. Este tipo de cine eh, acogía como un sector popular al sector indígena. Entonces vemos películas donde por primera vez no vemos un charro y mujeres despampanantes, sino vemos a indígenas como protagonistas, explotando los grandes paisajes de nuestro país. Se pretendía crear una industria cinematográfica a fin de que el público reemplazara el consumo de filmes extranjeros, o sea, que se sintieran más identificados, ¿no? Eh, querían crear un cine, bueno, el Indio Fernández, donde la mayoría de la población mexicana pudiera sentirse a gusto, reflejado, retratado, apapachado. ¿Qué más se puede decir de esto? Ay, de hecho, hay una cita que también acabo de recordar de Carlos Monsiváis, que dice que uno no va al cine solamente a divertirse, sino para aprender. Bueno, que el mexicano no iba al cine solo a divertirse, sino a aprender a ser mexicanos, ¿no? Eh, También en este tipo de películas había un campo lleno de injusticias, de pobreza, eh, justo contrastaba con las comedias rancheras. Entonces, al final, el Indio Fernández lo que buscaba era retratar, ¿no? Estas problemáticas y contradicciones de la sociedad mexicana, sobre todo en el desamparo, la fatalidad de las clases humildes y especialmente de las indígenas. Después tenemos el siguiente género, es aquí, el género de rumberas y ficheras. El género de rumberas representaba en su momento una opción muy atractiva para la industria cinematográfica mexicana. Entonces tenemos todas estas películas de un mundo nocturno. Este cine fue muy famoso en Cuba y en México. Entonces eran películas donde simplemente se mostraban el meneo de caderas de hermosas mujeres, caribeñas, sensuales y también pecadoras. eh, Caracterizados también por dramones fílmicos. Eh, de hecho, en esta época, más o menos por 1970-75, se creó una liga que se llamaba la Liga de la Decadencia. Esta liga eran mujeres, o sea, sí era como una organización de mujeres que buscaba censurar a mujeres, ¿no? Así como de esto no se puede ver, tú no te puedes desnudar. Entonces muchas de estas películas de rumberas también fueron censuradas o se buscaba que, bueno, pese a que había como cierta sensualidad, no mostraran de más, sino esas películas no salían a partir de esta liga de la decadencia ya mencionada. Estas películas también hacían toda una apología respecto al, les digo, al mundo nocturno y al mundo del cabaret. Todavía en este tipo de cine de rumberas había cierto pudor, justo porque había una alta censura. Sin embargo, ya para el cine de ficheras, aquí junté dos, rumberas y ficheras. Para el cine de ficheras eso ya había terminado totalmente. Aquí, cuando surge el cine de ficheras, quien está, si mal no recuerdo, es José López Portillo, que pone a su hermana Margarita como directora de radio y televisión y cinematografía. Entonces, aquí hubo un caos cinematográfico, al menos el cine nacional ya no estaba planteado
como una estrategia de adoctrinamiento, pero sí se le dio apertura al cine privado de hacer sus películas, y es ahí sí como se crean las películas de ficheras, que realmente eran películas que por su índole de bajo presupuesto y justo que partían de un dinero privado, buscaban simplemente hacer películas de manera muy rápida, eficiente, vulgar y sin ninguna intención artística y que se mostrara, ¿no? Es curioso e interesante de estudiar, pero este tipo de cine, que yo creo que es como una etapa de la decadencia del cine como arte, fue una de las etapas en las que como industria cinematográfica en México estábamos en nuestro mejor auge, ¿no? Se consumía mucho cine de ficheras. Estamos hablando de que entonces tenemos un país con excesiva ignorancia, que lo que justo, pues, lo único que buscaban era entretenerse, ver desnudos y albur, ¿no? Que también es parte de nuestra cultura, que eso también es importante mencionarlo, no como una postura negativa, pero volver a comprender, ¿no? La importancia del cine dentro de la población y la sociedad, ¿no? O sea, las palabras en doble sentido, no sé, libro de vaqueros, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Mujeres sensuales, desnudos y demás. La fiesta, ser muy ticharacheros, es muy parte de la cultura mexicana que tiene que ver con el contenido cinematográfico que se realizaba en estas épocas. Después, aquí tengo una cita. Dice, no ha habido en toda la historia del cine mexicano una generación más brillante representada por Casals, Leduc, Fons, Ripstein y Hermosillo. Ellos se pusieron de frente a la mayor tarea del cine mexicano tradicional y vulgar. Eh, esta cita hago alusión a un cine que se hace posterior al de ficheras, que me parece a mí como esta etapa, esta época de respiro, donde de repente el cine se veía tan perdido a sí mismo que decidieron, ¿no? Como replantearse las historias. Entonces aparecen estos cineastas que me parecen icónicos e importantes dentro del arte cinematográfico mexicano, que es Casals, Leduc, Fons, Ripstein y Hermosillos cambiaron radicalmente el cine justo de ficheras, que es el que estaba como de moda, y decidieron hablar de nuevo de nuevas cosas, ¿no? Como ahora lo hace, no sé, Cuarón, Iñárritu, Guillermo del Toro. Entonces fueron nuestra salvación en aquel tiempo de ese cine. Después, factores de socialización y legitimación en el cine. Aquí este capítulo es para reafirmar lo que ya se ha estado planteado a lo largo de la ponencia. Entonces voy a leer esta parte. Dice, la influencia del cine parece ser proporcional a la debilidad de la familia, la escuela, la iglesia y el vecindario. Allí donde las instituciones que tradicionalmente han transmitido actitudes sociales y formas de conducta han quebrado, el cine asume una importancia mayor como fuente de idea y de pautas para la vida. Creo que esta cita amarra claramente lo que trataba de decir, ¿no? A lo largo de estos ejemplos del cine como creador de estereotipos, ¿no? Les planteaba, ¿no? Desde el cine de pecadoras, esta carga moral, esta necesidad de reeducar a partir del cine es importante, ¿no? Y lo plantea esta cita. Después, aquí tengo otros ejemplos, pero aquí respecto a una sociedad de consumo en relación al cine, cómo es que también ciertas películas han también propagado ideas publicitarias y que han apoyado a ciertos sectores de la industria para que la población consuma. Esto parece bastante turbio, pero sí sucede, ¿no? Y hay estadísticas, hay datos que no es la intención de la ponencia colocarlos, pero sí dar de nueva cuenta ejemplos y plantear sucesos generales para que se entienda el fenómeno. Entre ellas cité Amadeus, que es una película que trata de Mozart, del músico. Es muy curioso, pero a partir de que esta película salió, de repente hubo una Mozartmanía. Entonces todo mundo iba a Mixup o a su tienda preferida a comprar CDs, ¿no? Del músico. Entonces se vendieron decenas de millares y fue un fenómeno cultural importante en los años 80 y que una película pudiera posicionar a un artista, un músico ya muerto de siglos pasado, pareció muy interesante, ¿no? Y el cine lo logró, ¿no? A partir de esta película hubo esta efervescencia, ¿no? De conocer, saber quién era Mozart y escuchar su música. Después traje otra película aquí que se llama Roman Holiday. Esta película es de 1953.
Previo a esta película existía un género que es considerado el neorrealismo italiano, que justo este neorrealismo italiano trataba de retratar a Italia después de guerra. Entonces bueno, veíamos historias desgarradoras, ¿no? De un pueblo igual, este, en cierta medida destruido por los conflictos entre países, ¿no? Pobreza, esta búsqueda de identidad, ¿no? De restablecer a la sociedad italiana. Y bastó una película, Roman Holiday, para cambiar radicalmente la perspectiva que tenían todos los cineastas del neorrealismo italiano. Las películas de Rossellini, Sabatini, Vittorio De Sica, que hablaban de esta decadencia, fueron arrasados por esta película de William Wyler, donde aquí se plantea a Roma como la ciudad del amor, ¿no? Entonces se ven estos bonitos paisajes, una historia de amor desarrollada en Italia, planteando este entorno de la ciudad eterna, y solo una película logró que este mundo de decadencia planteado por otros cineastas pasara, ¿no? De moda y se planteara uno nuevo. También traje otro que es otro ejemplo, que es la película de La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989. Esta película tuvo un lanzamiento bastante interesante, porque en su momento las distribuidoras que la tenían, pues no tenían la seguridad de que fuese una película de alto impacto y que realmente los adolescentes conectaran. Los protagonistas son adolescentes, pero consideraban que no trataban temas de la adolescencia de aquella época, ¿no? O sea, hablamos de un mundo donde, bueno, al menos estos adolescentes tienen un amor por la literatura, por el arte, y la rebeldía a su vez, ¿no? El carpe diem, que es algo que se plantea en la película, ¿no? Aprovecha el momento. Entonces, bueno, cuando la película se lanza se dan cuenta, porque al principio quien estaba en la portada era Robin Williams, el profesor, no los adolescentes, justo porque no tenían claro cómo los adolescentes iban a relacionarse con la película, si iba a tener cierto impacto. Tiene sus primeras exhibiciones y es un boom, ¿no? Dentro del target adolescente. Entonces, a partir de eso, hasta el póster cambió radicalmente. Entonces, ya no era el profesor quien era el protagonista, sino los adolescentes. Entonces, muchos adolescentes empezaron a tener ese entusiasmo, ¿no? Por lo que planteaba eh, la película. Entonces al final el marketing se cambió, ¿no? La estrategia de comunicación cambió, entonces ya no una película para padres de familia, educadores, etcétera, sino para los adolescentes. Después tenemos esta película que se llama Lo que sucedió aquella noche de 1934. Ay. Bueno, esta película también tiene una pauta en, en los productos que se consumían en aquella época. Aquí lo que sucedió es que Frank Capra, que es el director, bueno, ven que antes se usaban como estas camisetitas blancas, o sea, los hombres para usar sus camisas usaban camisetitas blancas, o las t-shirt, ahora conocidas así, antes no se llamaban así, después de esa película se empezaron a llamar así, las t-shirts. Entonces, bueno, en esta película el personaje de repente aparece sin nada, ¿no? Sin ropa interior, por decirlo así, porque se había considerado ropa interior esta camiseta. Entonces, a partir de que el personaje dejó de usar esta camiseta, muchos quienes habían visto la película decidieron dejar de usarla como un acto revolucionario, porque el personaje así lo ocupaba. Entonces, muchas de las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de camisetas, pues se vieron involucrados en una gran decadencia económica, ¿no? Porque ya nadie quería consumir eso, pero lo planteó una película, ¿no? El personaje, su actitud, ¿no? La forma en la que desenvuelve como único, auténtico, muy varonil y así, hizo que muchos hombres dejaran de portar esta camiseta. Posterior, en la película de un tranvía llamado Deseo, donde aparece Marlon Brando, aquí en la película, por ejemplo, sucede todo lo contrario. El personaje aparece usando esta t-shirt
en casi toda la película. Entonces, a partir de eso, la gente cambia otra vez de opinión y dice, no, sí, hay que usar estas camisas. Entonces, ahora veías a, a hombres utilizando esta camisa sin usar esta playera sin usar camisa, vamos, ¿no? En un acto de nueva cuenta como de rebeldía, de autenticidad, ¿no? Porque el personaje lo proyectaba. Después tenemos esta película que se llama Rebeca, de 1940, donde aquí lo que puso de moda la película fue la chamarra de punto, que en su momento era un como suétercillo que solamente utilizaban las típicas campesinas de la época. Pero a partir de esta película, porque la idea era como plantear un personaje muy estilo Cenicienta en un mundo aristocrático, ¿no? Es una película, bueno, esta Cenicienta en el mundo aristocrático, pues bueno, no era rechazada, ¿no? Por la burguesía y así. Esta película ganó el Oscar, pero puso de moda esta prenda y cambió radicalmente su forma de uso. Entonces ya no era para campesinas o gente de bajos recursos, sino que se volvió una prenda de moda, ¿no? De glamour, ¿no? De respeto. Antes se decía que era una pieza kitsch, vamos, y después se volvió algo sofisticado y moderno. También tengo otro ejemplo, que este creo que ya no lo puse aquí, no puse su póster, pero hay otro que se llama Rebelde sin causa. Por ejemplo, aquí el personaje vestía en su vestimenta como de personaje una cazadora, cuando realmente las cazadoras eran prendas justo para eso, ¿no? Para la cacería y situaciones de montaña y así. Entonces de repente se convirtió en una pieza de símbolo de rebeldía juvenil, ¿no? A partir de el uso de esta prenda por el personaje. Aquí tengo unas dos últimas películas, American Beauty y La Naranja Mecánica, que también me parecen películas que en su época, pues bueno, ¿no? Cambiaron también radicalmente la forma de ver como la situación, nuestro entorno social. Si recuerdan American Beauty, una película donde, pues bueno, ¿no? De repente es un padre fumando marihuana, ¿no? Haciendo ejercicio, como perdiendo la cabeza. Naranja Mecánica, pues vemos esta apología a la ultraviolencia de una manera estética y bien planteada. Entonces, bueno, también por eso han sido películas que icónicamente han pasado a la historia, porque han replanteado, ¿no? Los discursos que este otro tipo de cine ha planteado, ¿no? Que busca como mm, esta, esta, deconstruir o reconstruir o replantear la perspectiva del individuo sobre su entorno y su sistema de consumo. Y pues bueno, como conclusiones, tengo esta cita que me gusta muchísimo, que dice, la racionalidad no está excluida, sino mediada por el impacto emocional en el componente afectivo. Se incluye la racionalidad como un elemento esencial de acceso al mundo y así, para preocuparse de un problema filosófico no es suficiente con entenderlo, también hace falta vivirlo, sentirlo en la piel, dramatizarlo, sufrirlo, padecerlo, sentirse amenazado por él. Si no es así, aun cuando se entiende plenamente el enunciado objetivo del problema, no se podría las personas apropiar de él y no quedaría realmente entendido. Debe emocionar para entenderse, no necesariamente para aceptar. Por esta razón es necesario definir la razón y hacerlo de modo más amplio, de forma que incluya los afectos, los sentimientos, los valores, las preferencias, las creencias, y es que cuando la razón se entiende así, deja inmediatamente de ser abstracta, se hace concreta. Y justo es lo que hace el cine, ¿no? Hace que justo estas ideas no se vuelvan abstractas, sino que sean concretas a través de la vivencia, que es algo que planteábamos, ¿no? Con el arte dramático, la anagnórisis y la catarsis. Al final el cine es una fábrica de sueños y me parece que es importante, como ya lo mencionaba con el objetivo de esta ponencia, plantear estos asuntos porque el cine no es solamente de estudio para gente que le gusta el cine, todos consumimos cine todo el tiempo, hay películas, yo les puedo preguntar a todos, ¿no? ¿Qué película te cambió la vida? A mí me cambió la vida una película me hizo estudiar cine, ¿no? Realmente tiene un impacto social sumamente importante y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por eso me pareció importante plantearlo de esta forma, ¿no? A partir de la responsabilidad. Y ya, muchas gracias, sería todo. Muchas gracias por su conferencia. Ahora pasaremos a unas cuantas preguntas, unas dos o tres preguntas. Tenemos una que dice, ¿en qué medida el cine refleja y a veces desafía las normas sociales y culturales de la época en la que se produce?
Pues como bien Ok, comentó, que pues en algunas los desnudos eran bastante impactantes, ¿no? claro. O sea, ¿en qué medida me parece una pregunta que es como cuantificable? No podría dar un dato cuantificable, pero sí puedo decir que justo con estos ejemplos que acabo de plantear se puede entender en una gran medida el cine puede influenciar en el comportamiento y en la propagación de ideas en la gente que lo observa. No sé si eso la resuelva. ¿Usted cuál considera que son las películas de culto o que debe ver un cineasta o director para darse una idea general? Ay, no, esa pregunta está difícil. Son como un buen cientos de películas. Pero, Reduzcámosla a tres películas, nada más. ok, ok. Voy a plantearlo desde mis gustos personales y creo que los que me han llevado como a esta área de estudio. En primera instancia es importante ver cine ruso o cine soviético, porque ellos teorizaron mucho del lenguaje cinematográfico. Mencioné unos en la ponencia. Está Eisenstein, está Kuleshov, está Pudovkin, está Bertov, entonces Tarkovsky, ¿no? Que lo cité desde el principio. Entonces creo que podría ser el ABC del cine que se tendría que ver si quieres como, si se quiere involucrarse como en esta área. A Griffith, por ejemplo, en Estados Unidos, que también a él se le considera el padre del lenguaje cinematográfico en Norteamérica. Tiene una película bastante interesante que se llama Intolerancia, que ahí por primera vez se juega con narrativas paralelas, historias en épocas diferentes, se comprende mucho mejor la elipsis de tiempo, la secuencia, los espacios-tiempos en el cine. Ya de manera mucho más contemporánea, pues hay muy buenos cineastas, está Lars von Trier, está este, Scorsese, está Kubrick, está en Hong Kong Wong Kar-wai, en Corea está, ya me pasé, me dijiste tres y ya, sí, estoy hablando de 20 mil cosas. Está así, en Corea está Kim Ki-duk, Park Chan-wook, entonces, pues nada, es que sí hay mucho cine que ver. Está también en Francia, ¿no? Truffaut, este, en Italia, Visconti, Rossellini, y así. Bueno, por lo que veo, hay una amplia gama de películas que pueden guiar a los nuevos directores. La última de esta conferencia sería, ¿cuál considera que es el país que produce menos cine y que tiene menos impacto? Eso es muy triste y eso estadísticamente sí está planteado, pero Hispanoamérica es, digamos, la zona donde menos cine se hace y donde más conflictuados están los intereses, ¿no? Respecto al contenido cinematográfico. Yo luego estoy con mis alumnos mexicanos hablando como de la industria cinematográfica, del cine que se hace, de cómo se distribuye, se exhibe, etcétera. Y pues bueno, siempre hay una queja constante, ¿no? Porque hay muchos cineastas que no han tenido la apertura, ¿no? De ejecutar una ópera prima, o si la tienen ni siquiera de exhibirse, ¿no? Por ciertas políticas y circunstancias. Pero justo en esas clases he tenido a alumnos venezolanos, colombianos, chilenos, donde tal cual me han dicho, ¿no? En nuestro país se hacen escasas al año 7 películas, 5 películas, cuando aquí en México, quejándonos, al menos hacemos un poco más de 200 películas al año. Vaya, ese es un dato bastante impactante. Sí, y es impactante porque ¿dónde están, no? Bueno, pues pasemos a colocar una pregunta más. ¿Considera que el cine en la actualidad con temas de ciencia ficción acerca de vida fuera del planeta está abierta a un tabú científico en la actualidad para imponer o ir relacionando a una sociedad que desconoce acerca de ese tema? Esa pregunta está interesante, totalmente sí. Creo que el cine de alguna forma nos está nos está ¿cuál sería el término? Nos está preparando, ¿no? Para estos nuevos, por ejemplo, de Jaime Maussan, que se poca, ay, ya me estoy de otra vez, pero Jaime Maussan, ¿no? Dar una ponencia, mostrar un extraterrestre y que ahora parezca, o sea, que no parezca un bufón y que la gente lo tome en serio, tiene sentido, ¿no? O sea, cuántas películas de ciencia ficción existen y nos las hemos tomado muy en serio, ¿no? O sea, yo vi a alguien por primera vez y no me dio risa, ¿no? Dije, qué miedo esta bestia, ¿no? O no sé, Blade Runner en su momento, donde la premisa de la película es que las máquinas son más humanas que los mismos humanos
Entonces yo creo que sí, de alguna forma el cine de ciencia ficción también abre a este tipo de temas. Yo conozco a gente que le fascina Star Wars, ¿no? Y hablan con tanta seriedad del tema que realmente no me parece algo de burla, ¿no? Me parece algo que ayuda a comprender ciertas cosas, ¿no? A partir del género. Pues sí, porque la mayor parte de la gente toma esto con tanta seriedad e incluso toman los idiomas ficticios y los Claro, sí. empiezan a hablar. O sea, en Star Wars hay toda una república, hay una guerra entre planetas y problemas políticos de interés sociales, ¿no? Jedi contra Sith, y eso es un tema serio, ¿no? O sea, al final, les digo, ¿no? El cine representa la realidad, sea ciencia ficción, sea una película de época, una animación, al final conecta con nosotros, eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que hace que se rompan tabús respecto a ciertos temas a partir del cine. De acuerdo. Muchas gracias por su aportación. A continuación vamos a escuchar algunas palabras de la maestra Jenny Montserrat Ramos Hurtado, quien a nombre del director de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes AMSI nos dará un breve mensaje. Adelante. Sí, muchas gracias. Justo, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes agradece la invitación para participar en este congreso, en este tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, en la cual pudimos tener una gran experiencia viendo y siendo jurado de los cineminutos que fomentan la responsabilidad y la ética en proyectos públicos y sociales. Esperamos poder participar en más actividades como esta, que nos parece son muy importantes a tratar y como dijo Alan Turing en los años 50, llegará un día en que la cámara de cine será como un bolígrafo, como se usa ahora. Hoy en día, la versatilidad justo de las cámaras, los celulares, el precio, la simplicidad ahora de registrar la imagen, de editarlo, nos permite escribir mucho más con imágenes que con palabras. Por eso, la importancia de saber leerlas correctamente y también escribir con ellas para obtener personas alfabetizadas en la imagen. Por esa razón, la AMSI está comprometida a alentar a nuevos cineastas y creadores audiovisuales para que hagan un trabajo audiovisual con responsabilidad ética, pasión y amor hacia sus ideas y hacia la audiencia. Muchas gracias. Ahora pasaremos al cierre de esta conferencia. Le damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y espero nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.